Llevo casi 9 horas de stream y estoy grabando la build después de todas esas 9 horas, señores. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Hoy estamos en la build legendaria de Linnea. Y justo se pone contenta mientras justo nombro su build. Mira qué feliz se pone. Es un personaje muy fuerte. Disclaimer, AC0, si no tienes su arma promocional, no está muy lejos de Gorou C6 instructor bien construido, elegía Delfín y cosas así, y no está muy lejos de Albedo, como os estuve diciendo, y al final incluso me disculpé y cometí un error, pero tuve razón. Lo peor es que hasta disculpándome tuve un poco de razón, porque Linnea C0 sin una promocional está exageradamente cerca de Gorou C6 y de Albedo bien construido, como os expliqué. Luego, el techo de Linnea spawnea realmente cuando sacas su arma promocional o sacas la C2, que ahí sí que está a años luz de Albedo y de Gorou. Pero, como os dije que este dato era súper importante, sí que terminé teniendo razón en que el bufo al romper el presagio, el de 36% de daño si tu geo extra que rompe, en este caso Albedo y Luga, alcanza 3600 de defensa, sí es espectacularmente importante. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario por algoritmo, gracias por estar un día más detrás de la pantalla, dejar vuestros puntitos del hype y recordar que todo eso es lo que más ayuda y recomienda posición al canal y que tenéis 2 20 gratis solo por apoyar el canal de forma free to play. Y que hoy en este vídeo es cuando más apoyo necesito, porque estar grabando este vídeo después de 9 horas de stream es inhumano. Os reto de buena fe a que intentéis poneros en mi lugar y empatizar cómo grabaríais un vídeo después de 9 horas de stream. Igual muchos de vosotros, además son las 6 de la mañana en España, las 5:49. Os lo enseño, ahí los editores lo pondrán en grande, las 5:49 de la mañana. Llevo en stream desde las 9 que abro stream. Y vamos con Linnea. Para que vean, la línea inicial con la que ya hemos testeado todo es nivel 70, que yo sé que al subir el escalado hasta el 90 también hay un extra de bono a la reacción lunar que ella misma ejecuta y genera. El arma al nivel 40, que el ataque base le da igual, pero sí que es cierto que aquí perdemos al 88, o sea, 88 de crítico, llevamos 50, serían 39 más de daño crítico que podemos ganar al subir el arma, que es bastante. El set es el set lunar de sub DPS fuera del campo, con Columbina set lunar, con Iluga Serenata, y obviamente Zibai, pues el set de DPS por aquí. Las constelaciones, como veis, tengo las dos, pero no las he activado. Y los talentos al 6, que es lo que me deja. Obviamente la ulti no hace mucha más falta. Ahora explico los talentos porque es la que cura. Pero la elemental sí que nos escala el hit de cristalizado lunar. Entonces, obviamente, la elemental a talento 10 se notará mucho más la diferencia de daño. Entonces, ella, ¿qué es lo que hace? ¿Está rota? Es lo mejor ahora mismo para Zibai, objetivamente hablando, con todos los matices que he dicho en la intro, que es muy importante. Si no ha quedado claro, podéis volver a ver la intro desde el principio. Ahora, habilidad elemental, 18 segundos de cooldown, 25 de utilización, y tiene dos modos. El modo lo pulsas una vez y la dejas como sub DPS. Además, ella puede activar el sacrificio y activarlo 2 veces, sobre todo cuando se juega de DPS, para hacer doble rotación de elemental. Pero básicamente, si lo pulsas normal, haces así y lo dejas como este bicho peleando, golpea un par de veces geo normal y luego en intervalos cristalizado lunar con bastante fuerza. Y luego, este es el modo normal, es como si fuera la flor de Albedo, pero no te la pueden romper, te persigue al personaje y todo lo demás. Y luego, la forma de DPS, que esto se jugaría cuando juegues línea DPS, es tú puedes o dejar presionado o dar múltiples veces la habilidad elemental. Entonces haces así, lo alimentas y ese golpe fuerte es el que han visto que en muchos gameplays saca un golpe de 1 millón. Y lo saca un golpe de 1 millón a C0 con armas como el tirachinas, que es de 3 estrellas. Entonces, igual metiendo 2 de esos con un sacrificio pero muy bien construida, porque requieren bastante recarga, igual meter 2 golpes de 700.000 igual es algo parecido a los 2 golpes que mete Navia. Entonces, igual la propia línea DPS tiene la posibilidad de ser mejor que Navia en equipos óptimos de cristalizado lunar. Eso es un hecho. Ahora, ¿qué hace la ulti? Pues la ulti tira la animación tan bonita y cura. No hace daño la ulti, de hecho no hace ningún hit de geo para el cristalizado lunar, solo cura. Tiene, como veis, 15 de cooldown, 60 de coste y 12 de duración la curación. Hay una curación inicial a todo el equipo, como los buenos healers, y una curación que se queda al personaje en campo, que escala con la defensa
de Linnea. Esto está claro porque va con defensa. Entonces, aunque aquí veis mucho texto, al final es lo que os acabo de explicar. Luego, primer talento, 15 de reducción de resistencia geo. Y si está el presagio lunar activo, otros 15 de resistencia geo, que son 30 de resistencia geo. Esto es un valor muy fuerte porque sabéis que nadie bajaba resistencias en los equipos de Zibai y es de lo más importante que hay para las reacciones lunares. Luego, el siguiente, se gana maestría en proporción a la defensa total que tenga Linnea. Entonces, yo este bufo no lo aprovecho tanto porque aún no está subido, no tiene toda la defensa que podría tener, el arco pues tampoco está subido y todo eso. El set sí que está subido, pero la cuestión es que está lento. Si el personaje en campo tiene presagio lunar, es decir, Zibai, entonces gana un 5% de la defensa de Linnea total como maestría. Si el personaje en campo no es de presagio, ejemplos, Navia, Ito o Noel, que a su vez tiene slot Linnea, entonces la maestría la ganaría la propia Linnea para hacer más daño y visualizar lunar fuera del campo. ¿Es mucho 5%? Pues bueno, no es demasiado. Son a 2000 de defensa, son 100 de maestría. Si llegas a 3000, son 150 de maestría. ¿Se puede llegar a 3000 con Linnea? Se puede hacer triple maestría si tenéis muchas constelaciones como la C2 que le da daño crítico, la C6 de Iluga que le da daño crítico, la C6 de Columbina que da 80 daño crítico lunar. Entonces igual en ese caso puede ir triple maestría, que la testearé en el futuro si consigo buenos ítems. Luego, típico talento de Notcry, que es copy-paste de todos, que dice que por cada 0.7 puntos, o sea, por cada 100 puntos de defensa, 0.7 se convierten en daño cristalizado lunar hasta un máximo de 14, es decir, que bufa 14 cristalizado lunar. Y todas las reacciones que haya de cristalizado hidro en el equipo se convierten en cristalizado lunar. Entonces, típico. Y presagio lunar +1. Típico talento copy-paste, que son todos iguales. Y luego este le gusta mucho a la gente porque sus cargados te sirven para farmear, para romper minerales y para atrapar mariposas y un montón de animales para la tetera, que la gente está diciendo, wow. Y además, el cargado tarda súper poco en cargar. Mirar la animación, que es... Mirar qué smooth es la animación. O sea, los editores no están poniendo esto a cámara rápida. Esto se está grabando mientras grabo la build. Mirad qué rápido. Dios, esta es la carga real de Linnea. Y esa carga pues te permite atrapar animalitos y un montón de cosas. Es divertido. O sea, como veis es tremendamente sencillo el kit. Ahora, las constelaciones. ¿Merece la pena la C2? Está rotísima. O sea, está rotísima. Además mete 40 de crítico hidro. Entonces, a C2, un cristalizado lunar de Nubilet. Cuidado. Entonces, tenemos la C1. Tiene dos partes. La segunda parte es que básicamente te da muchísimo más daño en el modo DPS, en el modo mazazo para el golpe fuerte cristalizado lunar, y si la llevas con sacrificio para hacer 2 de estos golpes, más todavía obviamente. Y la primera mitad te dice que según el resto de pasivas, es decir, al activar la habilidad elemental, al activar la resonancia lunar y algunas cosas más, ganas 6 cargas hasta un máximo de 18, y esas cargas se consumen cada vez que alguien del equipo activa un golpe cristalizado lunar. Y hace que ese golpe consuma una carga y ese daño va a hacer más daño aún con un multiplicador extra interno, es aditivo, o sea, no es mucho, equivalente al 75% de la defensa de Linnea. Por eso es que igual quiero testear la triple defensa, a ver cuánto bufa esto, pero aún no la he probado la C1. Y luego la C2 es la que os he dicho, 40 de daño crítico a los hidros y a los geos, a todos, no solo al cristalizado, a todos, a Nubilet también. Y el daño crítico del modo DPS con la elemental fuerte aumenta un 150 el daño crítico del modo DPS. Entonces, imaginar un sacrificio con 2 golpes fuertes de esos con la C2 también. Y luego la otra mitad dice que cuando estás en presagio lunar se activa una resonancia lunar. Para esta resonancia lunar se considera que todos los personajes híbridos del equipo han aplicado sus elementos en la reacción. Es decir, sabéis que para el cristalizado lunar, al igual que el electrogrado lunar, se tienen en cuenta los valores de proporción crítica de todos los personajes implicados. Entonces, para hacer el golpe este fuerte de DPS, se va a tener en cuenta, aunque no se hayan implicado, todas las proporciones críticas de los personajes del equipo. Es decir, si juegas a línea DPS y juegas a Columbina con proporción crítica, a, no sé, Iluga, que no lleva proporción crítica al pobrecillo, y
Y de último, cualquier otra cosa que sume proporción crítica, un albedo muy bien construido que a lo mejor llegue a 70 de probabilidad 200 de daño crítico, se tiene en cuenta para que haga más daño todavía el modo DPS. Luego, elemental más 3 y estos últimas 3, esto como veis es muy poco texto, dice que tras activar la resonancia lunar, la defensa linea como la del personaje en uso aumenta un 25%, o sea que sería un buffo para Zibai o para Noel o para el carry si usa la defensa y para ella misma. Y la C6 es mucho texto, bueno, no es tanto texto, es poquito. Pero básicamente, primero mete un 25% más de daño cristalizado lunar. Esto es muchísimo, pero es parecido a lo que mete el arma, que son 20. Y luego el otro es mucho texto. Fortalece la constelación clasificación profesional, que es la C1 con los stacks. Y dice que en línea tendrá directamente el máximo de carga. Si al consumirlo se consume el doble de acumulaciones y el aumento del daño es un 150%. Es decir, se consume el doble de acumulaciones, pero también se suma el doble de daño por cada cristalizado lunar, en resumen. Bastante fuerte, pero no hace falta. Con C1, C2 ya vais volando. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Ahora, los sets. Si no vais a llevar al Iluga que lleve Serenata, y que estuvimos probando en stream y que no es tanta la diferencia, quitando a Linea por Gorou en este caso, pero se podría probar quitando a Gorou por Iluga y lo probaríamos también. Entonces, si no lleváis Iluga Serenata, Linea va a Serenata. Es decir, en Razor, en facilito, si nadie del equipo, que principalmente es este señor, lleva Serenata, entonces Linea por defecto debe llevar el set de Serenata. Pero si lleváis otro set de Serenata como es Iluga, Linea debe llevar el set de cristalizado, no, de daño lunar fuera del campo, el set lunar. ¿Por qué? Porque no hay otro set que mejore lo que tiene que hacer más que este set, que le da pues casi 60% más de daño en las reacciones lunares. No hay más. Y luego, ¿cómo se construye? Defensa en el reloj siempre. Ahora hablo de la recarga porque sí requiere bastante, pero depende del equipo. Me salió un buen reloj, de hecho, os deseo un reloj así a todos. Defensa en el cáliz también, como todos los personajes de Notcry. El cáliz, como veis, es malísimo. Rip mi cáliz en los comentarios. Luego el casco de daño crítico, casi todos, a menos que tengáis esa C2 con Iluga C6, en cuyo caso, si veis que con el casco de defensa aún así llegáis a 300 de daño crítico porque tenéis su arma, entonces ahí ya haría falta un casco de defensa, como es mi caso, que conseguiré un casco de defensa en el futuro. Y luego la flor y la pluma, pues como siempre, probabilidad crítica, daño crítico, defensa porcentual y recarga. ¿Hace falta maestría? No, necesitas la proporción crítica, la defensa porcentual y la recarga en todos los ítems posibles. No hace falta la maestría, no se busca proactivamente. Sí interviene en la fórmula de daño general, pero no hay que buscarla porque pierdes coste de oportunidad en buscar otras cosas mucho más importantes. ¿Cuánta recarga necesita? Pues bien, necesita entre 150 y 160. Si llevas algún Favonius en el equipo, 45-50. Pero su equipo Prime realmente lleva Iluga Perdición, Columbina con su arma o con el prototipo Ámbar que le da energía a sí misma. Zibai no lleva ningún y ella al final tampoco lleva ninguna fuente de recarga. Con lo cual, en ese punto, intentar sacar siempre por encima de 55. Si acercáis a 60 como yo, vais sobradísimos de permaulti. Menos es jugársela a que no tenga energía, porque Iluga no genera tanto, Columbina genera más o menos, y ella sus propias partículas las genera durante la rotación con el bicho pegando fuera del campo. Entonces, cuidado con la recarga, pero una vez saquéis los 155 para arriba, todo a proporción crítica y si sobra en defensa porcentual. Es así de fácil la construcción del set. Y luego las armas.
Básicamente, obviamente su arma es su mejor arma, que esto ya es un meme, pero pues es lo que hay, por eso venden las armas, ¿no? Pero luego, de 4 estrellas, os recomendaría 3 armas principalmente. Si al equipo le falta energía o a ella misma y queréis sacar toda la recarga en un solo arma para que los substats solo sean de proporción, Favonius, 61 de recarga es toda la que hace falta, no debéis buscar recarga en substats ya después de esto, y encima da partículas al equipo para que Columbina tenga ulti, que le cuesta, y el resto del equipo también. La realidad es que no sería la mejor opción el Favonius, porque si equilibráis todo bien tiene permaulti teniendo arcos que beneficien más a todo el equipo. ¿Qué arcos son? El sacrificio principalmente para una línea rara DPS con doble habilidad elemental y 30 de recarga viene muy bien para la línea DPS. Y el famoso tirachinas, que no sé si tengo alguno porque como ya no tengo, o sea, no juego, mira, aquí está el tirachinas. Este arma, aunque la pasiva no la aproveches porque no es DPS, te da 31 de probabilidad, siendo un arma de 3 estrellas. Y eso, cuando todo el equipo tiene las recargas equilibradas, hace que 31 de probabilidad para un sub DPS tan fuerte como ella, que va con defensa, entonces el ataque base que sea abajo te da igual, le da un daño brutal. Y con un arma de 3 estrellas, siendo free to play, igual puedes conseguir que tenga 80 de probabilidad y más de 200 de daño crítico. O sea que el otro arma free to play sería el tirachinas. Y luego de 5 estrellas, tener en cuenta que el tirachinas está a 31 de probabilidad, por 2 son 62 de valor crítico. Entonces, armas que te den más de 62 de valor crítico, como podría ser el Aqua Simulagra, que aumenta el daño infligido del personaje que lo lleva, podría ser mejor que el tirachinas, pero está complicado mejorar el tirachinas, porque las armas de 5 estrellas al final no hay ningún arco que dé defensa, todos dan valor crítico. Entonces, todas las armas que más que el tirachinas, que da 62 de valor crítico total, te den más de 62, como por ejemplo esta de aquí te da 64 de alas celestiales, pues mejor que el tirachinas es una de las celestiales. Tenerlo en cuenta porque muchos dirán, yo le juego tirachinas. Bueno, si tienes el alas celestiales que te da 64 es mejor. Si tienes el de Linnea que te da 66 es mejor. Y si tienes el agua que te da 88 con daño infligido es mejor. Pero si eres free to play y quieres ir tranquilo, el sacrificio para DPS, el Favonius para full support y despreocuparte, aunque lo recomiendo un poco menos, y el tirachinas. No tiene más, es así de fácil, Linnea, no hay que volverse loco. Y como digo, armas 5 estrellas, siempre que tengan más de 62 de valor crítico total, entre la probabilidad y el daño, les sirven. Y luego los stats, los habéis visto. La probabilidad, ahora mismo mi proporción está baja, que yo esto lo he tenido en cuenta para luego compararlo con ese Gorou que os he dicho antes, que igual los editores ponen un poco de pruebas cuando lo explico al principio. La voy a testear maxeada frente al mismo Gorou, pero obviamente ambos con Favonius para que sea justo, porque ahora he testeado sin maxear, pero con el arma, que el arma le da 20% de daño en la reacción de cristalizado lunar, que esto es importante, y asimismo 40 de daño geo normal. Y a ella misma le da 40 cristalizado lunar y al equipo 20 cristalizado lunar. Este arma es muy fuerte para ella. Si yo comparo ella maxeada C0 versus Gorou Favonius, los testeos apuntan a que van a estar muy igual, por suerte o por desgracia. Pero bueno, la probabilidad cerca de 70-80, teniendo en cuenta que si tenéis Iluga C6 te da 10 más de probabilidad. El daño, pues yo tengo esto, hay que sumarle 39 de largo, con lo cual son 250. Más el día de mañana, C2 cuando la suba 40 más son 290, más 30 y Luga C6 serían 320, más 80 de Columbina C6 que tengo en mi cuenta son 400 de daño crítico. Por eso estoy comentando que igual no me importa perder daño crítico con un casco de defensa a cambio de conseguir más defensa y conseguir 90, 350. Pero bueno, la proporción cerca de 80 de la probabilidad, todo lo que podáis daño crítico y la recarga más de 155. Y luego, equipos. Mira, se pone contenta con los equipos también. Pues obviamente os voy a resumir que Ito, Noel, Navia, obviamente si vais el best in slot, y Nubilet, sobre todo Nubilet con esta C2 del 40 de crítico al daño hidro, son una locura. Pero para explicaros en profundidad, explicaros las sinergias, cuál es mejor y cuál es peor, las rotaciones y todo lo demás que hace falta, subiré obviamente el vídeo de mejores equipos de Linnea. Porque tiene equipos sorpresa y porque sí que es muy fuerte y muy estable. Porque la he comparado con Gorou, que Gorou técnicamente no cura,
pero Linea sí. Entonces tiene un valor añadido, aparte de que haga algo bastante similar, pero a techos sí que tiene unos techos abismalmente superiores. Yo estoy hablando de Linea C0 porque mucha comunidad va a jugar Linea C0 seguramente no con su arma. Con lo cual, esperar a esto de mañana, seguramente os cuente. Y si queréis ver todas estas pruebas, venid al stream, que estoy seguramente en stream mientras veis este vídeo, así que link aquí abajo en la descripción. Y bueno, para terminar, quien ha llegado hasta el final, gracias. Y una disculpa, porque yo mismo mientras grabo el vídeo me estoy dando cuenta que tengo cara de que estoy reventado. Digo las cosas tal cual, trato de que sea lo mejor para el vídeo, pero me estoy dando cuenta que se me nota cansado, que no pronuncio igual, que todo eso. Creo que el vídeo ha quedado muy bien, como la build de Linea, pero una disculpa porque podría estar mejor en alguna situación. Después de 9 horas de stream está complicado, pero lo hemos hecho lo mejor posible para la situación en la que estamos. Así que poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Gracias también a los editores, apoyar este vídeo para apoyar a los editores y agradecerles también el trabajo que se mandan, porque le he mandado esta build seguramente con 5 horas o así de margen, una cosa así. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.